Como discípulos tenemos que tener dos oídos, por decirlo de esta manera. Un oído para escuchar al cuerpo, a nuestros mayores, que es el oído físico, recibir las enseñanzas, ser obedientes, y un oído espiritual abierto también. Porque la palabra de Dios, no me quiero meter en esto, pero digo sencillamente así. La palabra de Dios habla de que podamos entender, sean abiertos nuestros ojos espirituales. Y las 7 cartas de Apocalipsis comienzan de la misma manera, pero también terminan de la misma manera, aunque tienen diferentes mensajes. El último versículo de cada una de las 7 cartas de Apocalipsis termina igual. Parece que Juan, si estuviera en nuestra época, hubiera copiado y pegado. Porque todos terminan así. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué cosa? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu quiere comunicar. Y la iglesia tiene que tener el oído atento. Ya que tenemos la capacidad de oír, oigamos. El que tiene oídos para oír, yo tengo oídos para oír. Pero no se refiere a este. Se refiere a la percepción espiritual. El Espíritu de Dios transmite y si mi receptor está apagado, no lo recibe. Yo siempre hago un chiste. Yo se ve que siempre ando en AM y Dios transmite en FM. Y a veces trato, a veces capto y no siempre se capta. Pero si el receptor está abierto, el fluir del Espíritu, la voz del Espíritu, diciendo palabras especiales, particulares, para el momento, para el futuro, lo hace. Así que como iglesia necesitamos un oído abierto, un oído en las cosas de la tierra y un oído en las cosas del cielo. Amén. Retomo un pasaje que recién nos compartió Daniel, Colosenses 2:1, que dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Está diciendo Pablo a los de Colosas, que no los conocía. Retomo, el pasaje que quise retomar, aunque voy a hablar de esto un poquito, es si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Y él habló de la necesidad de morir para poder llevar y plantar la semilla, llevar el evangelio con una nota de militancia. Esa es una muerte. Pero también hay otra muerte, que es una muerte en el clamor, en la súplica, porque para poder dedicarme a esto necesito morir a mí mismo. Y acá Pablo dice, quiero que sepáis cuán gran lucha, en el original de la palabra dice, la expresión es agonizomai, y versiones antiguas traducen así, quiero que ustedes sepan la agonía espiritual que tengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo hablaba de un tipo de oración, de una batalla espiritual hasta la agonía. Agonizo en oración en favor de ustedes. ¿Qué será agonizar en la oración? La agonía es el punto, si no entiendo mal, anterior a la muerte. Me gasto, me desgasto, me trasnocho, no como por amor a ustedes, entro en ayuno, entro en vigilias, entro en clamor, entro en súplicas, entro en oración, hasta gastarme completamente, casi hasta el punto de mi muerte. En agonía. ¿Qué manera de orar? No oraciones ocasionales. Eran hombres que gastaron su vida en el ir y en el clamar, porque Dios es el hacedor de todo. Y cuando uno clama y ora, mete a Dios en la situación. Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé. Hay una parte de la iglesia que es el clamar y hay una parte de Dios que es el responder. Y después dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es que no conocemos exactamente cómo Dios va a hacer la obra. El pueblo de Dios no conocía el camino secreto que estaba en el mar, ni los egipcios, pero había un camino allí que de pronto cuando se abrió el mar, ellos pudieron transitar en seco. Hay operaciones sobrenaturales, misteriosas. Uno lo espera a Dios por acá y Dios te sale por allá. Y a veces uno planea todo tan perfectamente, lo voy a llevar a que hable con este y en este momento y para que pase aquello, y Dios sale de una manera. Permítame hacer una historia rara, un invento. Soy el papá de Jonás y se me está apartando porque lo mandan a hacer una obra y se toma un barco y se va para otro lado.
Y estoy orando con mi esposa por mi hijo apartado Jonás. Y de pronto viene la tormenta. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se murió. Lo tragó un pez. Y me llega la noticia. Mirá, lamentablemente te tengo que informar, un WhatsApp. Urgente, 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 te tengo que informar. Tu hijo tuvo un accidente. Iba navegando y el barco, lo tiraron del barco y se lo tragó un pez. ¿Qué reacción tendrías como padre? Ya está. Lloraría, me desmayaría, no sé qué haría, pero cerraría el cuaderno de oración, listo. Pero Dios tenía un recurso secreto, cosa que nadie sabía. Y este hombre, lleno, tapado, dice, las algas me pasaban por la cabeza, la tierra hizo su cerrojo sobre mí. Oro, y Dios tenía un recurso. Lo largó en el lugar donde tenía que estar. Nunca taches a nadie de la parcela, por favor. Amén. Nunca pienses que alguien es descartable. Todos son rescatables. Amén. Amén. Sigamos orando. Sigamos trabajando. Aunque parece que la situación se cerró, ya no hay más salida. Ya está. Hay recursos, cosas que tú no conoces, ni yo conozco. Te las voy a mostrar. Tal vez puede ser también revelaciones proféticas, pero quiero darle este giro. Les cuento un testimonio de un tal George Mueller, un santo varón de Dios que les recomiendo su biografía, un hombre que sostuvo huérfanos, que dio de comer a cientos y a cientos, nunca con su propio dinero. Toda su obra fue casi sobrenatural, maravilloso este hombre. 2.200. ¿Cuántos? 2.200 huérfanos. Oh, alimentaba a 2.200 huérfanos todos los días y no tenía plata. Este es un buen ministro de Economía, ¿no? Habría que invitarlo. Un hombre de oración. Miren, yo les leo algo. Se los leo. La historia de George Mueller comienza en 1884 cuando comenzó a orar fervientemente por 5 amigos. Oraba todos los días por cada uno de ellos, con mucha intensidad. Él dijo esto: mi alma se desgarraba por ellos. Ya sea que yo estuviera con salud o cuando estaba enfermo, no dejaba de orar. O cuando estaba en casa, seguía orando por los 5. Tenía la parcelita, ¿no? El cuadernito de la parcela. No sé si existiría el cuadernito Rivadavia en esa época. Usaría una hoja, no sé, una hoja de palmera. Pero tenía la parcela en el corazón grabada. En casa o viajando, seguía orando por ellos. Y no me preocupaba la intensidad de mis preocupaciones. Mi gran preocupación eran mis 5 amigos que no conocían al Señor. El primero se convirtió después de 1 año y medio. Lo cuenta él. Y le di gracias a Dios y continué orando por los otros 4. Voy por los otros 4. El segundo, pasaron 5 años más y se convirtió, o sea, a los 6 años y medio de oración. Le di gracias a Dios y continué orando por los otros 3. El tercero se convirtió 6 meses después. Le di gracias al Señor y continué orando por los otros 2. Después de 36 años, más de lo que muchos de ustedes tienen acá. Qué hombre, qué intensidad, qué manera de agonizar, qué manera de suplicar y clamar por un perdido. No era una oración ocasional cuando tenía tiempo, era profundo. Después de 36 años de oración, dijo: abrigo la esperanza en Dios, que mediante la oración continua, con fe, recibiré la respuesta, porque Él me dijo: clama a mí y yo te responderé. Amén. El cuarto amigo se convirtió poco antes de la muerte de él, en 1898. Se convirtió 54 años después de una persistente y aguerrida vida de oración por ellos. Aleluya. Perseverancia. Perseverancia, perseverancia. La clave de todo. La iglesia primitiva perseveraba. Y el quinto
se convirtió apenas él murió. ¿Dios responde la oración? Claro que la responde, pero necesita esta nota de clamor, de súplica, de profundidad, de morir. Mira, me dice que se convirtió en su velorio. Ahí está. Oh, qué bárbaro, qué manera de influenciar. Qué hombre. La oración de súplica. Clama a mí, clama a mí, clama a mí. Me gusta, vuelvo a decir lo que dije ayer. Deja caer una semilla, predica el Evangelio y una lágrima en clamor a Dios. Deja caer una semilla y una lágrima y así sigue tu camino. Cada grano debe salir como una proclama de tu corazón, ungida con una profunda oración para que no se pierda y siempre dé fruto. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué misterio la oración. Qué misterio la oración. Y quiero hablar de otro aspecto, que lo hemos hablado varias veces, pero anoche charlamos con algunos sobre este aspecto. Y tiene que ver con algo que por lo menos en Rosario durante bastante tiempo se descuidó un poco en la devoción personal, que es el hablar en lenguas. En la palabra del Señor, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, habla de algunos dones y dice diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En el Nuevo Testamento hay diversas expresiones para referirse a este don. Se lo menciona don de lenguas, hablar en el espíritu, hablar en lengua extraña, gemidos indecibles. Son todas expresiones sinónimas que se refieren a esta experiencia de hablar en diversos géneros de lenguas. ¿Qué es? Yo sé que lo saben, pero repasamos nada más. ¿Qué es el hablar en lenguas? Es hablar bajo la unción o la inspiración del Espíritu Santo. En un idioma generalmente desconocido o no aprendido. Desconocido para el que habla, o un idioma nunca antes escuchado, porque dice que nadie le entiende. Y habla de dos clases de lenguas, las humanas, que puedo hablar un idioma que no conozco, y habla de lenguas angélicas. Pero hablar en lenguas es hablar lo que el Espíritu Santo me da que yo hable. Estaba hace muchos años, eran mis primeros años en Cristo, y no sé cómo fue, creo que me pidieron que vaya, caí en un retiro de Cruzada Estudiantil para Cristo. Y había un hombre hebreo, que dio una charla sobre la santidad. Yo estaba allí, fue tremenda la palabra que dio. Y después de hablar de la santidad dice, vamos a agarrar de a 2 o 3, vamos a juntarnos y vamos a orar a Dios. Y vamos a orar en el idioma y vamos a hablar en lengua. Bueno, así que hicimos rondita y yo justo aproveché y me puse al lado de él. Ese hombre tendría en aquella época 85, 87 años. Y yo tendría 29 más o menos y me puse al lado de él y yo quería escuchar, que me bendiga, que me imponga las manos. Y empezamos a orar, empezamos a adorar, a cantar. Y de pronto empezamos a orar en lengua. Y cuando yo empiezo a orar en lengua, él se queda callado. Y yo abro los ojos y me dice, seguí. Bueno, yo me sentí raro, seguí orando en lenguas. Cuando termino de orar, él me dice, ¿conoces el hebreo? Ni la coma del hebreo, no conozco nada, ¿no? En mi vida. Ni leí, ni... Porque hablaste una lengua muerta del hebreo. ¿En serio? Imagínense el asombro para mí. Hebreo. Hablaba hebreo. Una lengua muerta del hebreo. Sí. ¿Y sabés qué hablabas? ¿Que vos sabés lo que yo hablaba? Sí, porque yo conozco el idioma. ¿Y qué decía? Y él me dice, hablabas de las maravillas de la sangre de Cristo derramada sobre vos para limpieza de tus pecados. Yo me largué a llorar. ¿Eso decía? Sí, eso decía. Me conmoviste, me dijo. No, vos me conmoviste a mí. Hablando hebreo. Lenguas humanas, desconocidas. Mi entendimiento en ese momento quedó sin fruto, pero después fui edificado porque este hombre la conocía. Es un idioma no conocido.
es hablar lo que el Espíritu Santo me da que yo hable. Primera de Corintios, vamos al capítulo 14. Voy a hacer así una puntuación y después vamos a practicar algunas cosas antes de que nos agarre la comida. Dice el versículo 1, habla de que procuremos, ya vamos a llegar bien a fondo en ese pasaje, que procuremos los dones espirituales. Versículo 2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y esto es importante. Por lo menos esta es la convicción que tenemos, podemos estar equivocados y abiertos a que nos enseñen otra cosa. Pero la convicción que hoy tengo y tenemos, por lo menos allí en Rosario, es que en esencia es un don para la oración. El que habla en lenguas no habla a los hombres, no profetiza, no es que hablo en lenguas e interpreto y doy un mensaje a la iglesia. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Si esto pasa, hay dos dones que están operando juntos, que es el don de lenguas y la profecía. Porque la profecía habla a la iglesia, no a Dios. Pero el que habla en lenguas, dice Pablo, no habla a los hombres. Es un don para la comunión con Dios. Hablo en lenguas y estoy hablando para Dios. Estoy en comunión con Dios. Es un don que fluye hacia Dios. Es para meterme en la intimidad con Él. Y es el único don para Dios. Los demás son para la iglesia, para los inconversos. Pero el único don para Dios es el don de lenguas, porque no habla a los hombres. No es horizontal, es vertical. Salvo que haya interpretación. Ya vamos a llegar a ese pasaje. Es la gracia de Dios para la oración. Fluye de mi espíritu hacia Dios y vuelve de Dios hacia mí por su espíritu. Es como que se genera ¿vieron que esos arcos voltaicos que a veces se arman, que hay una cosa así de energía? Es como que se arma algo así. Es Dios, yo y Dios, yo y Dios, el espíritu que habla. Y así hay una conexión maravillosa entre el que habla en lenguas y Dios. Está intimando, está tocando lo santo. Está metido ahí en el corazón de Dios. Por eso es tan importante esta manifestación del Espíritu. Porque es un don para Dios, me lleva a Dios. Es para que yo logre crecer en mi intimidad. Es un don para la devoción, es un don para el culto a Dios. Y aparentemente, por lo que vemos en la palabra, es el primer escalón hacia lo sobrenatural, porque eran llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Es como que es el primer escalón en lo sobrenatural para el nuevo discípulo, o para nosotros. No dice que fueron llenos del Espíritu y sanaban, fueron llenos del Espíritu e interpretaban, fueron llenos del Espíritu y tenían palabra de ciencia. Dice, eran llenos del Espíritu y hablaban en lenguas y profetizaban. Claro, el Espíritu Santo llenaba y los metía en Dios. Porque lo más importante para alguien que es lleno del Espíritu Santo, todo eso que recibe, lo puede hacer profundo en Dios para que el don fluya de una manera pura. Porque viene de Dios lo que recibo. El nuevo tiene que tener una fuerte experiencia con el Espíritu Santo y cuando es lleno del Espíritu y habla en lenguas, lo metemos en Dios. Qué resguardo para el nuevo. Si uno mira el Nuevo Testamento, los nuevos bautizados comenzaban alto en el Espíritu. Tenían un impacto de Dios. Porque tenían un medio muy hostil al que ellos tenían que enfrentar. Y recibían el bautismo en el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Se metían en Dios y captaban el mensaje y lo daban. Profetizaban. Por eso es tan importante que yo desarrolle este don, porque desarrollo profundidad en la oración, profundidad en Dios. Y no hay nada que no sea de Dios que pueda sobrevivir en la presencia de Dios. Todo cae. No hay impureza que resista la presencia de Dios. No hay mal hábito que resista la presencia de Dios. No hay opresión demoníaca que resista la presencia de Dios, porque Dios me hace libre. La vida de Dios me impregna, me llena, me satura. La palabra unción significa untar, frotar.
Dios me unta. ¿Vieron cuando agarran un pan y le meten manteca y dulce de leche? ¡Qué rico, Señor! Le ponen manteca allí, lo están untando, lo están frotando. Es como que el Espíritu me frota de la presencia de Dios. Ungidos. Es el que me abre hacia el resto de los dones. Es como una llave. Ahora dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Por el Espíritu, esto no es humano. Y una de las grandes mentiras del diablo, cuando oramos para alguien recibe el don de lengua, es que está copiando. De paso, al final te voy a dar las 3 mentiras del diablo que se las ha dicho a todos y es tan efectivo que sigue diciendo siempre lo mismo. Esto no es humano, es sobrenatural. No se aprende, porque viene de Dios, se recibe. Es una irrupción sobrenatural de Dios en mí. Es el Espíritu el que habla a través de mí, porque por el Espíritu habla misterio. Es el Espíritu Santo que se comienza a comunicar con Dios. Por eso digo que surge de mí hacia Dios, es por el Espíritu que habla misterios. Cuando yo comienzo a articular palabras, el Espíritu comienza a hablar a través de mí. ¿Y qué habla? Misterios. ¿Qué son misterios? Cosas secretas que solo el Padre y el Hijo conocen junto al Espíritu. Yo no sé qué hablan, pero la Trinidad entra en acción. El Padre, el Hijo y el Espíritu se empiezan a comunicar. Es el Espíritu Santo a través mío. Por eso esto no es humano. Soy sencillamente un canal y esto se recibe por fe. La Trinidad entra en acción hablando cosas secretas, misterios, pero que edifican mi vida, porque aunque hable misterio, mi vida es edificada. Cuando la Trinidad comienza a fluir a través mío, siempre soy edificado. Cuando Dios te roza, siempre sos edificado. Mi entendimiento queda sin fruto, dice la palabra, porque no es para mí. No es desarrollo intelectual, es desarrollo espiritual. Necesitamos revalorizar este don, esta expresión de Dios en mí, usarlo más. Hace mucho tiempo que decidí, no todos los días lo logro, pero muchos días sí, hablo más en lenguas que en español, en mi comunión con Dios. Porque tengo una herramienta ahí maravillosa para crecer. ¿Quién quiere crecer en Cristo? ¿Querés crecer más? Habla en lengua. Tu espíritu se edifica. Tengo una herramienta para crecer y la tengo ahí casi oxidada sin usarla. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Es un don para la madurez espiritual. Es un don para el desarrollo de la vida espiritual. Decimos, es un don para ser edificado. Edificar es poner lo que falta. Entonces, cuando estoy hablando en lenguas, el Espíritu Santo está poniendo cosas en mí que me faltan. Maravilloso don que trae sobre mí la vida de Dios, la vida de Cristo, que impregna su presencia en mí. Es una manera de crecer en lo que me falta. Y a mí me falta sabiduría, me falta santidad, me falta sensibilidad. Y cuando hablo en lenguas, no sé cómo lo hará, pero la Biblia dice que me edifico. Entonces lo uso cada rato. Un día fui a un baño, perdón, pero fui al baño. Yo voy al baño, creo que ustedes también, ¿no? Bien. Fui al baño y escucho Urra Baba Karamatarambachit. John Gottfriedson, adentro de un baño con una puerta cerrada, hablando en lengua. Y sale, y me inspiró, me puse a hablar en lengua, y estábamos los dos hablando en lengua en el baño. Y dijimos, qué bárbaro, qué manera de venir al baño. Hablando en lengua. Ángel nos contó una vez que en el principio de la renovación había gente que iba al baño. Y ahí era llena del Espíritu Santo. Y entraba de una manera y salía hablando en lengua. Del inodoro. Iban a hacer los segundos, perdón, esto no sé si sale, espero que no salga. Y salían hablando en lenguas y no entendían nada. Derramamiento del Espíritu. Soberano, sobrenatural. Una manera de crecer. Yo quiero crecer. ¿Y saben qué es lo ventajoso de este don? Permítanme decirlo así. Que es el único don que se usa a voluntad.
Una vez que recibo el don, yo puedo abrir la canillita cuando quiero y el don fluye. No necesito clima. Miren, urra baba kitara bararambosonda laramachis gestarabasiriri mamaradabasai. Está ahí. El espíritu está dispuesto siempre. Entonces abro la canillita. No, vamos a esperar una noche especial, un clima especial, 3 coros y el último coro me tiene que meter en Dios. Entonces ahí me abro. Amén por eso, no hay problema. Si eso me ayuda. Pero podés hablar en lengua, caminando, cantando. Mirá, si te están por meter el gol, te están por patear el penal y dices, y uno dice, mirá este arquero, capaz que se tocado y la patea afuera. Una de esas, y vos sos el arquero. Es un don que se usa a voluntad. Qué tremendo es tener una herramienta que me santifica, que me hace crecer espiritualmente para usar la voluntad. Por eso no hay que descuidar, hay que desarrollar este don. El espíritu está dispuesto, lo puedo usar cuando quiero, cada vez que tengo necesidad. Y siempre, personalmente yo, tengo necesidad de Cristo. Amén. Usarlo a voluntad, porque el espíritu está dispuesto. Amén, ¿lo crees? ¿Quieren que probemos ahora? A ver, no me mires a mí ahora. Empezar a leer lengua, a ver. Pero no está, falta Luca que toque un poco y nos inspire. No hace falta. Los que necesitan clima son los espiritistas. Los discípulos no. Porque vivimos en la presencia de Dios. No entramos. Si tenemos que entrar, qué peligro, ¿eh? ¿Dónde andábamos antes? Y no podemos salir, porque si salimos estamos fritos. Ya estamos en la presencia de Dios. Viva Jehová, en cuya presencia estoy. En su presencia nos movemos, vivimos, andamos, actuamos. Y está el Espíritu. Comenzamos a hablar un momentito de lengua, vamos a practicar. A ver, ya que si esto está a voluntad, abrí la canillita. ¿Ves que funciona? Dale un poquito más. Te estás edificando, hermano. Te estás edificando, mira. Está bien. Bueno, cerrá un poquito ahora. Nos vamos a estar todo inundados, si no. Cerremos la canilla un ratito. ¿Ven que es un don que se puede usar a voluntad? Pero Satanás tiene una estrategia, adormecerte. Te inocula y te adormece. Y a veces pasan semanas que no hablamos en lenguas. ¿Cómo puede ser? Si tengo un don para crecer espiritualmente, para que me meta en Dios y yo no lo uso. Y es tan fácil porque no necesito nada. Lo puedo hacer mientras me estoy bañando, lo puedo hacer mientras estoy caminando, lo puedo hacer en la reunión, fuera de la reunión, en cualquier lado. Porque el Espíritu está acá. Y pongo en actividad la Trinidad. La Santísima Trinidad, que la pongo en funcionamiento. Y esa Santísima Trinidad te lleva a santificarte cada día más. Estás luchando con la tentación, ponete a orar en lengua. La mente se te llena de malos pensamientos, ponete a hablar en lenguas, porque la lengua fumiga el ambiente. Porque comienza Dios a expresarse. Versículo 5. Ahí está el deseo del apóstol Pablo para la vida privada, para la vida personal. Así que quisiera, o deseo, dice otra versión, que todos vosotros hablen en lenguas. Yo deseo que descubran esta herramienta, que usen este don. Pablo recomienda que todos hablen en lenguas. Mirá, las veces que he estado turbado, con pensamientos, con situaciones, con mentiras del diablo, me pongo a hablar en lengua y no queda una. Parece que se mete algo allí. ¿Vieron cuando están en las cucarachas y vos prendés la luz? ¡Psh! Hacen así. Así hace. Se prende la luz. No queda un bicho del enemigo metido acá adentro. O no te atacan las mentiras del diablo. O no te ataca el desánimo. ¿Te ataca la desilusión? A mí constantemente. ¿Te ataca la duda? Ponete a orar en lenguas, fumiga el ambiente. Vas a ver cómo hace así el clima. Hace así, de nublado y tormenta pasa un sol radiante. Vos empezás a orar en lengua. Y algo comienza. Hay un refrigerio que aparece en Dios. Porque Dios que empieza otra vez a tomar control de mi vida y de mi mente. Pero el diablo no quiere que la uses.
Tu corazón va a cambiar, renueva el ambiente de tu mente, de tu corazón, de tus emociones. Vas a ver que si lo usas en un momento así, trae paz, trae gozo. Es una vertiente del río del Espíritu que comienza a correr, porque de su interior correrán ríos. Sale el río y el río purifica y el río arrastra todo lo que no corresponde. Comienza a fluir ese río. Me sensibiliza al mover de Dios. No descuides. Crece en este don. Y si no lo tienes, procúralo. Y si no lo recibes inmediatamente, no te preocupes. Ya va a venir. No es un premio. Es un regalo. Es una expresión del Espíritu. Y si tenés el Espíritu, la expresión está. Porque el Espíritu no viene por pedazos. Es una persona que se me mete adentro. Y esa persona se quiere expresar. Y un día se puede expresar con sanidad, otro día se puede expresar con milagros, otro día con profecía. Y se puede expresar hablando al Padre por el Espíritu. Comienza a hablar. Versículo 13 de 1 Corintios 14. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Y acá se mete en la reunión pública. Y en la reunión pública debe ser acompañada con interpretación para edificar la iglesia. Ya vamos a ver de qué manera el don de lenguas edifica la iglesia. Pero me gusta este pasaje, cómo lo describe la versión de un tal Martín Nieto. Y dice así, el versículo 5, vayamos ahora un poquito más arriba. El versículo 5, volvamos al versículo 5. Dice así, me gustaría que todos hablaseis en esas lenguas extrañas, pero prefiero que profetizáis. Nuestra versión dice, porque mayor es el que profetiza, y tenemos la idea de que hay dones mayores que otros. No hay ningún don mayor que otro. Permítanme explicarlo y es nuestra convicción. Y después los pastores pueden corregir si esto es algo indebido que decimos. Los dones del Espíritu son las expresiones de Dios, y no hay ninguna expresión de Dios más importante que otra. Son todas expresiones de Dios. Sí hay expresiones de Dios más necesarias que otras en distintas circunstancias. Si yo estoy aconsejando, ¿para qué quiero el don de sanidad? El don mejor cuando aconsejo es la palabra de sabiduría. Si estoy tratando con una situación que no entiendo, ¿para qué quiero el hablar en lengua? Necesito la palabra de ciencia que descubre cosas. Cuando estoy frente a un enfermo, no necesito la palabra de sabiduría. Necesito el don de milagros o el don de sanidad. Los dones mejores son los dones mejores para la circunstancia que tengo que enfrentar. Y en la reunión pública es mejor profetizar que hablar en lenguas, salvo que haya interpretación. Pero en la vida privada es mejor que hable en lenguas a que profetice. ¿A quién le voy a profetizar? Ahora, si viene profecía, la tomo, la recibo y después la doy. Pero en la vida privada, lo más importante es desarrollar este don de lenguas, porque me mete en Dios. Y miren cómo dice, me gustaría que todos hablaseis en esas lenguas, pero prefiero que profeticéis, pues para la formación de la iglesia es mejor profetizar que hablar en lengua. Por supuesto que sí. Nosotros en la reunión general no hablamos en lenguas. Y por ahí algunos se embala y, oh sí Señor, te adoramos, sí, y tenemos siempre nuevo. Entonces de atrás le decimos, epa, hermano, se acomoda. Salvo que toquemos el tema, salvo que oremos por bautismo en Espíritu Santo. Y le decimos en un grupo casero, si hay nuevos, no hables en lengua, porque esto están todos chiflados. Encima que ya son raros, mira, se le traba la lengua y esto hablan de una manera. Y encima decimos sí, porque cuando me convertí, empecé a hablar en lengua. ¿Y sabes cuál es la imagen del nuevo? A este le crecieron los dientes, le salieron pelos, le crecieron las orejas. ¿En qué se convirtió? Y encima, mira cómo me habla. Yo ya no vengo más. Están todos locos acá. Por eso Pablo dice, no sea cosa que haya un indocto nuevo y no entiende nada. Más vale profeticen, porque va a ser descubierto lo que hay en su corazón y se postrará y adorará a Dios. Porque si no, no entiende, porque hablamos misterios. Entonces, cuando dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, por supuesto que es para eso.
La pido interpretar en la vida devocional y la pido interpretar en la reunión pública. Y si yo comienzo a orar en lenguas y no hay interpretación, bajo el don de lengua y sigo hablando para mí. Pero no lo hago público. Porque si lo hago público tiene que haber interpretación. Si no, dice calle y quédese tranqui. Siga orando en lenguas para sí mismo, no públicamente. Versículo 12 de 1 Corintios capítulo 14. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y acá doy una interpretación personal, de 1 de Néstor 1:1, que veo 3 escalones de desarrollos, 3 escaloncitos. Primero, vosotros que anheláis. Esa palabra es celote y significa aspirar a algo con ardor. Otra traducción dice, vosotros que aspiráis ardientemente. Pero la palabra celótico es fanático también. Y miren, voy a decir una herejía. Después, Dani, vos pegame una patada ahí, que es cualquier cosa. Podríamos traducirlo así. Vosotros que desean fanáticamente los dones espirituales. Borremos. Nosotros no deseamos fanáticamente los dones. Nosotros queremos a Dios, no los dones. Queremos a Dios de los dones. No queremos los dones. Yo quiero a Dios y quiero los dones. Quiero las dos cosas. Quiero al Padre y que se pueda expresar a través mío. Por eso Pablo dice, vosotros pues, que celote, que aspiran, los que aspiran ardientemente, procuren, la palabra es seteo, vayan en pos de desarrollarlos. Lo vuelvo a decir. Ustedes que aspiran con ardor los dones espirituales, vayan en pos de ellos hasta desarrollarlos. Entonces, deseo con ardor, los busco y una vez que los tengo, los desarrollo. Por eso digo que veo como 3 escaloncitos acá. Lo anhelo, lo procuro y abundo. Pero si no lo anhelo, no vienen. Porque el que busca encuentra. El que pide recibe. Al que llama se le abre. 3 escalones de crecimiento. Anhelar, procurar, abundar. Lo digo de otra manera. Aspirar con ardor, ir en pos de y desarrollarlos. ¿Está bien? No me pegó una patada, menos mal. Vos pegame una patada a cualquier cosa. O tosé ahí y yo paro. No tenemos la facilidad de borrar ese pedazo. No se puede borrar, ¿no? Versículo 14. Porque si yo orar en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento queda sin fruto. Mi espíritu ora. He encontrado una herramienta maravillosa cuando oro por alguien y no sé cómo orar. No te pasa que viene, che, mira, orá por mi papá y se va. Y sí, ¿qué oro? Que le vaya bien, que le vaya mal, que le vaya bien para que a lo mejor en el bienestar que está recibiendo se dé cuenta que es de Dios. Oro que le vaya todo mal para que en la crisis busque a Dios. ¿Cómo oro? No sé cómo orar. A veces no sabemos la situación. A veces hay una situación que no sabemos cómo pedir. Y dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu. Cuando hablamos de las lenguas dice, mi espíritu ora. Y en Romanos dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A veces esta palabra debilidad tiene que ver a veces con la limitación, con la falta de comprensión. A veces hay situaciones que no le ves salida. Será por acá, será por acá, será por acá. Está todo cerrado. ¿Cómo oro, Señor? Me siento débil ante esta situación. No sé cómo orar. El Espíritu, que todo lo conoce, que todo lo sabe, porque es Dios, lo pongo en funcionamiento. Dios, intercede a través mío por tu Espíritu, por esta situación. Y tengo que orar por Raúl. Y no sé cómo orar. Y digo, Padre, te pido por Raúl en el nombre de Jesús. Comienzo a orar en lenguas por la situación.
porque el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Pues ¿qué hemos pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos todas las cosas. Hay más cosas que no sabemos que las que sabemos. Mas el que escudriña los corazones, mire qué interesante esta expresión, ¿no? Sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Cada vez que orás en lengua por otros, siempre haces la oración correcta. Nunca le errás cuando orás en lengua, porque el Espíritu entiende la intención y toca lo que tiene que tocar. Lo vuelvo a leer. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, y todo lo que pidas conforme a la voluntad de Dios será hecho. Amén. Entonces cuando oras en lenguas por algo, Dios está trabajando, aunque no entienda cómo lo hará, cómo será, cómo lo resolverá. El Espíritu está haciendo la oración correcta, porque siempre el Espíritu pide conforme a su propia voluntad. Y dice la Biblia que si pedimos algo conforme a la voluntad, ya sabemos que lo tendremos, porque Dios responde. Entonces siempre la oración en lenguas cae en el lugar que tiene que caer. Toma la intensidad que tiene que tomar. Va por el rumbo siempre correcto. Nunca le va a cerrar cuando oras en lengua por algo. Por eso el diablo no quiere que lo desarrolles. Miren, es como el vuelo de la mariposa. Bueno, ahora ya no hay mucho. Cuando yo era chico había un montón, pero ahora las fumigaciones y todo han desaparecido. Aunque aún algunas ahora están apareciendo otra vez, pobrecitas. Ahora, ¿viste alguna vez una mariposa volar? Vos ves un pajarito, sale de un lado y hace, va derechito, va por ahí hacia así, pero tiene un rumbo. Ahora vos tenés una mariposa, la tocaste y salió para cualquier lado. Va para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Chun, 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 chun. ¿Cómo va? Yo me acuerdo cuando, perdón, era mi época de asesino de mariposa. Tenía una ramita y salía de chiquitito, tuc, y trataba, pero no le... Chun, 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 para allá, para adelante, para arriba, para abajo. Hacía la oración en lenguas. Vos empezás a orar en lengua y no tenés la menor idea si va para arriba, si va para abajo, si va para allá, si va para allá, porque no entendemos nada. Pero cada vez que la mariposa se posa, nunca le erra a la ramita o a la florcita y se cae. Siempre cae donde tiene que caer. ¿O viste una mariposa que le erra y se caiga? Uy, le falló el GPS, y porque acá no hay, viste, acá no hay mucha señal. Las mariposas no se caen, siempre reposan donde tienen que reposar. Hacé la oración en lenguas. Empezar a orar en lengua y no sabes para dónde vas, qué estoy orando, no tengo la menor idea, pero siempre toca lo que tiene que tocar. Por eso es una herramienta maravillosa para la intercesión, aún para mi propia vida. No sé qué tengo que tocar en mí, algunas cosas sé, otras cosas todavía no. Por eso David pedía que Dios le revele las cosas ocultas. Pero cuando oro en lenguas, estoy tocando lo que sé que el Espíritu sabe, porque conoce las intenciones y toca lo que tiene que tocar en mí. Amén. Amén. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu. Ya lo hicimos. Oraré también con el entendimiento. Ese hablar en tu propio idioma. Estás orando algo que entendés. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Qué poco cantamos en el Espíritu, siempre cantamos en el entendimiento. Mirá si a la noche decimos, bueno, Luca, comenzá a dirigir alabanza. Y empieza, empieza a cantar, nos dirige en lengua. ¿Qué le está pasando? Nada. Está haciendo lo que dice la Biblia. Que ora con el entendimiento, que canta con el entendimiento, pero también canta con el Espíritu. ¿Cantaste en lenguas alguna vez? ¿Querés que probemos? Es fácil, porque el Espíritu está dispuesto. Mira, yo te doy una manera. Comenzá a orar en lengua y después ponerle la melodía que se te ocurre. Deja que el Espíritu le dé una melodía. ¿Qué te parece? Si vos cantás en el Espíritu en español, podés decir, te amo, te amo, te amo. Y le empezamos a meter una melodía. Te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Qué sé yo? Lo que te salga. Yo de esto cero. Pero cuando oro en lenguas es lo mismo. Puedo empezar qué sé yo, sale así. Prueba. Ponele una melodía a las lenguas. Pablo dice, oraré con el entendimiento, pero oraré en el Espíritu. Hacelo.
No me mire, yo me pongo así para que no le dé vergüenza. Porque los veo que me están mirando con unos ojos. ¿Qué está diciendo? Caiga un rayo. Ponle, dale, a ver, prueba. Vamos a probar. Utararababasina mamarobai. Andararabasili virida boroko mamarayashi. Déjalo que fluya. Canta en lenguas, canten allí en lenguas, canten en lenguas. Dejen que fluya, que el Espíritu ponga la melodía, el Espíritu pone la melodía. Esto es sagrado, este es un idioma sagrado, es el Espíritu fluyendo. Sandanana maradivi, ayarabalarabakondara mayarabasarabaradabasi, arabayosho mamá, atalarabakandara mamashitararaboy, irabalarakai arandariboso, shurrababakitaranarabasi. Y allí fluye, empieza a fluir. Abrís la canilla, fluye. No dan ganas de parar, Faltaría una guitarra que dé un acorde y largamos otra vez. Ya lo vamos a hacer esta noche. Y cuando yo desarrollo el don de lenguas, hasta puedo orar en lenguas mentalmente. Estoy ante una situación y me están contando algo y yo estoy orando en lenguas. No te digo, ahora vamos a ver hacerlo con la mente porque no vamos a ver si lo hace o no lo hace. No vamos a hacer telepatía. Pero te digo que se puede orar mentalmente. Mientras estás haciendo algo, estás orando en lenguas. Cuando uno desarrolla esto, estás orando en lenguas mentalmente. 1 Corintios 14, 16 y 17. De esta manera se edifica la iglesia, si hay interpretación. Porque si bendices solo con el Espíritu, y acá empieza a decir lo que pasa cuando yo oro en lenguas. Si bendices con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, si no hay interpretación, ¿cómo diré amén a tu oración o acción de gracias? ¿Ves? Cuando hablo en lengua, estoy dando gracias, estoy bendiciendo a Dios, pero cuando hay gente, el que no entiende, ¿cómo dice amén? No dice nada, pero si hay interpretación, y yo empiezo a interpretar lo que le digo a Dios, lo bendigo y doy gracias, el otro que escucha dice amén. Por eso en la reunión pública es necesaria la interpretación, para que pueda decir amén a mi acción de gracias. Fíjense en que no es a los hombres, porque está hablando a Dios, está bendiciendo a Dios, está dando acción de gracias según este pasaje. Pero el otro no es edificado si no hay interpretación. Por eso esto es para la devoción personal o cuando estamos juntos si hay interpretación. Hechos 2:11 pasó otra vez lo mismo. Cretenses y árabes les oían hablar las maravillas de Dios. No le hablaban a los cretenses y a los árabes. Ellos hablaban las maravillas de Dios y cada uno interpretaba en su idioma lo que hablaban a Dios, las maravillas de Dios. Se ve que estarían hablando lo magnífico, lo espléndido, lo majestuoso, lo sublime, lo grandioso de Dios. Oraban en el Espíritu y ellos oían las maravillas de Dios. Lo maravilloso que es Dios. El que habla en lenguas habla a Dios. Allí hubo interpretación. Hechos 10:46. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Otra vez se entendió la interpretación y era otra vez hacia Dios. No es hacia los hombres, es hacia Dios. Magnificaban a Dios. Cuando yo oro en lenguas, hablo maravillas, doy acción de gracias, bendigo, magnifico a Dios. Todo para Dios. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La oración en lenguas me santifica, desarrolla mi fe. La santísima fe se desarrolla en la oración en lenguas. Qué importante este don para la devoción, para mi crecimiento, para mi desarrollo, para estar equipado, perfeccionado, santificado. Para ir más adentro en Dios, más adentro. Siempre la invitación de Jesús, el que tenga sed, venga a mí. Siempre es vení, un poco más adentro, un poco más adentro, un poco más arriba, un poco más profundo. Es inagotable. Es el gozo inefable y glorioso que no tenemos manera de expresar. Y empezamos a adorar, oh Señor, te adoramos. Y surgen las lenguas, porque el Espíritu parece que hay una explosión adentro y surgen las lenguas.
No descuidemos este don. Démosle la importancia que tiene. Es un don para Dios que me sensibiliza, me abre. Ahora habla de la interpretación de lenguas. Pida poder interpretarla. Interpretar no es traducir, sino que estoy interpretando el mensaje, salvo que yo comience a hablar en inglés y haya alguien que conoce el inglés y me está entendiendo, me está traduciendo, pero está interpretando el mensaje que tengo. Un día tuvimos un retiro en Rosario y oramos, hablamos de esto y oramos, un retiro de adolescentes. Al otro día a la mañana viene la mamá de dos hermanos, no sé si me acuerdo, eran dos hermanos o dos amigos, no me acuerdo, que recibieron el don de lengua en francés. La mamá sabía mucho francés. Y dice, estuvieron toda la noche hablando en francés, no podían hablar en español. Y fueron a desayunar y seguían hablando en francés, preocupada, ya asustada la madre, que no sé, mira, no lo tomó ningún demonio que habla francés, quédate tranquila, que es el Espíritu Santo. Los chicos, 14 y 15 años, hablaban en francés y hablaban, querían hablar entre ellos y se hablaban en francés. Y la madre escuchaba todo lo que hablaban de Dios. Pero ya a la mañana, cuando se levantaron y siguieron hablando en francés, ella se preocupó. Bueno, qué sé yo. Mi esposa recibió el don de lengua caminando. Iba por la calle y salió hablando en lengua. Ya habían orado por ella. En el momento que oraron no recibió después. Por eso es también lo que te puede pasar. Conozco a alguien que se despertó orando en lenguas. Tengo un amigo que se bautizó, le impusimos las manos y aparentemente no pasó nada. Bueno, terminamos, se sube al colectivo. Y en el colectivo empieza un no podía controlarse. Se tuvo que bajar del colectivo porque la gente lo empezó a mirar. Le está teniendo una convulsión ¿qué le está pasando? Se bajó, se fue caminando a la casa. Vivía en el primer piso. Toca el portero y tocaba. Y hola. Y él quería hablar y salía en lengua. ¿Qué? Así que se asoma por el balcón. ¿Qué hace ahí? ¿Qué te pasó? Subí. Decía que era otro hermano, vivía con un tal David Pizzeri. Dios tiene esas cosas. Dios hace cosas maravillosas. O sea que cuando oremos en lengua, si no la recibís en el momento, no te preocupes porque de pronto en algún momento esto fluye. Víctor les ha contado y me ha contado que estuvo un año con una sola palabra. Y después se largó. Interpretar. Señor, ayúdame a entender lo que estoy diciendo. Quiero saber. Y la interpretación es así. No es que vos terminás de hablar en lenguas y terminás y empieza la interpretación. Muchas veces se mezclan. Estás orando en lenguas y sin darte cuenta empezás a tener una oración o una acción de gracia, algo hacia Dios en castellano, lo empezás a entender en tu mente. Esa es la interpretación del mensaje. Porque tenemos un modelo, alguien que se para y empieza, para. Así dice el Señor. Y comienza a profetizar. Y vuelve a hablar la lengua, para y sigue diciendo. Ahí están operando dos dones. La profecía que está fluyendo se conectó a Dios y fluye la profecía. Porque la interpretación de lengua no es a los hombres, sino es a Dios. Y cuando se interpreta se dan las acciones de gracias, lo magnífico, las maravillas de Dios. Pero la interpretación viene así. Uno comienza a orar y el otro empieza a entender en castellano algo. Ahí aparece, digo en castellano porque somos acá, si estuviéramos en Rusia, pensaríamos entenderlo en ruso. Y empezamos a interpretar las lenguas. A ver, vamos a practicar un poquito. A ver. Tenemos 10 minutitos más, tenemos. ¿Dónde está Luquita? ¿Está por ahí, Luquita? ¿Tenemos 10 minutitos más, Luca? No, quédate. Salvo que quieras venir a interpretar acá. No, por eso... ¿Cómo no? No, corté la música para que vos te extiendas. Está bien. Uy, qué malo que es. No, tenemos 10 minutitos más. Vamos a hacer una cosa. Cada uno ahí, que tiene el don de lenguas ahora, comienza a orar en una nota un poquito más alta. ¿Crees que estoy con una melodía? Vamos a hacer así, a ver si aparece la interpretación. Vamos a orar en lenguas, levantando un poquitito. En vez de orar, el otro no va a entender nada. Por ahí te pisa y vas a hacer, y salís, pero no queremos eso. Levantad un poquito la oración en lengua. Y si alguien entiende una oración en castellano, después vamos a ver qué entendió, qué escuchó. A lo mejor el mismo que ora le viene algo así. Lo hicimos una vez en la congregación y había un chico que venía por primera vez a la reunión.
Se había bautizado un chico que estaba en la granja de rehabilitación de adictos, de chicos que tenemos allí en Rosario, y era la primera salida que tenía, y quería venir a la reunión de jóvenes, así que vino con un acompañante que lo traíamos. Y hablamos del don de interpretación. Claro, y muchos se dieron cuenta que muchas veces habían interpretado sus lenguas. Ah, si era así, yo me pasó muchas veces. Bueno, vamos a practicar. Y empezamos a orar las lenguas. Y el chico se largó a llorar. Yo lo veía y estaba llorando. Estará tocado por el Señor. Cuando terminamos de orar, él me dice, entendí todo lo que dijiste. ¿En serio? Sí, entendí todo, pero vos no oraste en lengua, vos hablaste en castellano. No, yo oré en lengua y yo te entendí todo en castellano. Ahí está la interpretación. La primera vez que venía, él estaba abierto. Bueno, Dios lo hace en su soberanía, pero dice que pidamos poder interpretarla, así que vamos a orar y vamos a pedir poder interpretarla. Y vamos a orar un poquito más alto, cosa que alguien te escuche de al lado. ¿Les parece? Practiquemos un poquito. Comencemos a orar en lenguas. Padre, danos la interpretación. Que podamos entender que este don de la interpretación fluye entre nosotros. Levanta un poquito más la voz. Sondoko baratasta talavara dava shipa para baraboso arararamba karamiridiboso rabararalara de síndoro momoroboshu. Oh, el perdón que ha traído tu sangre sobre nuestra vida es suficiente, Padre. Sita la baracorra mamamara la basara baradabasai. Nada trae más placer a nuestra vida que tu presencia, el perdón que has traído sobre nuestra vida. Racindo la bacora baradabaya. Inmerecido. ¿Alguien pudo entender algo? ¿Algún mensaje? ¿Algo pudo captar algo? A ver. Sí les voy a pedir, porque no se va a escuchar. 2 o 3. Ha pasado, ¿eh? Esto funciona. A ver, ¿qué interpretaste o qué entendiste? Yo escuché que Damián dijo, oh Rey Santo, Santo. ¿Viste, Damián? ¡Qué bárbaro! Mira lo que estaba diciendo. Oh, Rey Santo, Santo. Lo puedo decir en español, pero fluyó en el Espíritu. ¡Qué bárbaro! Gloria a Dios. Eso es interpretación. ¿Vieron cómo funciona? Sí, a ver. Yo escuché que Hanna de Suiza decía, el Señor es glorioso. ¡Ah, Hanna! Dijiste, el Señor es glorioso. Y mira, y ella que te entiende poco, habla en otro idioma ya. El Señor es glorioso. ¡Qué bárbaro! Y viste que dijo, yo escuché que, y estaba hablando en otra cosa. ¿Cómo escuchó? Esa es la interpretación. A ver, vení. Vos también, a ver. Yo interpreté a Dami, interpreté lo mismo que dijo Jime, pero que también decía, el Señor reina en las alturas, reina por siempre. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Vieron lo que es el don de lengua? Qué fácil que es la interpretación. Es así de sencillo. A ver. Yo escuché que Francisco habló, yo soy el rey de reyes, el rey de Israel. No escuché eso. ¿Vos dijiste eso? ¿Vos dijiste eso? ¿Quién lo dice? ¿Viste qué bárbaro? ¿Viste qué bárbaro? A ver, otro más, a ver. No, yo tenía una frase que no salía que era Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, no podía parar de repetirla. Pero vos lo decías en lengua, pero entendías que era Dios es amor. Gloria a Dios. ¿Vieron lo que es la interpretación? Esa es la interpretación de lengua, así de sencillo. Entonces, el que ora pide en oración poder interpretarla. ¿Vieron que no hay ningún mensaje a la gente? Ahora nos gozamos. Rey en las alturas, el Rey de Israel, Dios es amor. ¡Oh! Estamos siendo edificados. Porque el que habla en lengua habla a Dios. Y esto fluye. Desarróllalo, búscalo. Pero si no viene inmediatamente, no te frustres, ya va a llegar, porque es una herramienta para la edificación. Y el Señor te la va a dar porque Él quiere que seas semejante a Él. Te la va a dar. Vamos a terminar. Vieron que vos decís, ¿cómo pues está hablando en lengua? Pero yo estoy escuchando en castellano. Qué bárbaro, ¿eh? El Espíritu apenas le damos lugarcito, comienza. Maravilloso, Señor. Para esto necesitamos ejercer fe. Ustedes están acá con fe y se abrieron, ¡chuf! Y esto apareció. Diversos géneros de lenguas, dice también.
Bueno, no sabemos exactamente qué, pero evidentemente son diversas expresiones de las lenguas. Alguien sugirió por allí que una lengua es para orar, otra para adorar, otra para interceder. Diversos géneros. Algunos hablan mucho tiempo la misma lengua, otros mientras hablan una lengua parece que hablan en chino, a veces en ruso, a veces parece que la lengua se hace un nudo, qué sé yo que estoy hablando. A veces se entiende, a veces hablo un idioma y a veces hablo cosas angelicales que no tienen, si no hay revelación de Dios, no hay interpretación, no tiene ningún idioma conocido. Pero no siempre vas a orar las mismas lenguas. Vas a ver, te vas a dar cuenta cuando desarrolles esto que por ahí sale una, por ahí sale otra. Algunas las vas repitiendo siempre, otras parecen diferentes. Esto es misterio de Dios. Hablo misterios. Esto es sobrenatural. Esto no es humano. Por eso es tan maravilloso y sorprendente que ocurra así. Amén. Qué bárbaro. El Espíritu Santo está caminando. Señor, abrinos los ojos algún día para ver las cosas espirituales que pasan. Yo quiero ser como el siervo de Eliseo, que me digan, abrí los ojos a este chum y vio todo. Yo quisiera ver cuando estamos orando todo lo que ocurre allí, qué está haciendo el Espíritu, qué hace, no se toca, se mueve, no sé qué hace. Ayer alguien tuvo una visión que esta noche la va a contar, viendo el Espíritu Santo moviéndose de acá para allá, se aparecía, Qué bárbaro el Señor, qué maravilloso. Gloria a Dios. Somos privilegiados, Gloria a Dios. del Santo, aquel que habita en la altura. Agarra estos vasos de barro que son indignos, que son cualquier cosa. Yo soy un desastre, soy un gusano. Y el Señor está con nosotros. ¡Qué maravilla! Oh, amén. ¡Qué maravilla! ¿Por qué no puedo hablar en lenguas? Porque tengo mentiras, muchas veces. Tuve un caso de la esposa de un hombre que era líder en una iglesia Hermano Libre. Y un día hablamos de esto en la congregación y vino, se me paró así y me dice, ¿por qué yo no hablo en lenguas? Y que no me pregunte a mí, ¿por qué no hablas en lenguas? Y se quedó así, no me supo qué decir. No sé. Bueno, mira, yo no sé la respuesta, pero te voy a hacer una pregunta diferente, sí. ¿Vos crees que podés recibir el mismo bautismo que en Pentecostés con lenguas y todo? Sí, creo. Bueno, vamos a orar. No terminé de poner las manos y salió hablando en lengua de una manera. Se sorprendió este llamín, el marido la miraba. Años trabada. ¿Cuál era la traba? Esto no es para mí. Después me dijo. Pero una de las trabas suele pasar así. Miren, cuando oramos por alguien para que reciba las lenguas, muchas veces el que recibe sale hablando las mismas lenguas del que ora. Y la primera mentira es, está copiando. Andá parate al lado de un chino que él habla y vos tratás de copiar el chino. No te sale nunca. ¿Qué no te sale un idioma? ¿Se te hace un nudo en la lengua? Qué difícil si a veces son años para aprender a hablar un pedacito de un lenguaje. ¿Cómo iba a salir inmediatamente repitiendo lo mismo? Esto no es de Dios. Si salen las mismas lenguas, repetila porque esta es una mentira del diablo. La otra mentira del diablo es que estás inventando. Vos estás inventando, esto es tuyo. No le hagas caso, fuera en el nombre de Jesús, seguí hablando en lenguas. Y lo tercero es que estás diciendo cosas sin sentido. Mira, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Y te trabas. Porque no quiero ofender a Dios, a ver si estoy diciendo algo humano, estoy inventando algo sagrado. Y te trabas. Y el diablo con estas tres mentiras ha trabado a tanta gente. Y tal vez te trabó a vos. Si yo estoy orando a Dios pidiendo esto y esto viene de Dios, no viene del diablo. No le pido a Dios y me responde el diablo. Y también como el que ora en lenguas ora misterios, Satanás no lo entiende. Está hablando misterios, secretos, espirituales. Entonces, esto lo vamos a dejar para la noche. Te dejo con ganas. Mañana en el mismo horario, en el mismo canal, a la noche. Capítulo 2. Para que meditemos. Para que meditemos. Quiero generarte sed. Quiero ponerte un poquito de sal en la lengua. Para el Señor, yo quiero esto. Quiero esto. Yo quiero esto. ¿Saben cómo recibí las lenguas? Al segundo día que me convertí, nunca había ido a una reunión, no me había bautizado, no entendía nada. Entro en una carpa donde había cientos y cientos de demonios. Había un escándalo ahí, todos los gritos revoleados. Era un loquero. Y yo paso así caminando, segundo día de convertido, y veo uno que está así, le hacía así, y hablaba en un idioma, y el de abajo ahí, pobrecito, en otro idioma. Y yo me quedé, ¿y esto qué? Y me arrimo. Y el que estaba orando era un pentecostal aguerrido, ¿viste? Estaba
echando fuego. Y yo lo miro y me dice, ¿hablas en lenguas? ¿Qué será esto, hablar en lenguas? No, le digo yo. ¿Lo querés? Sí, es de Dios, le dije yo. Lo único que se me ocurrió. Claro, porque ella había endemoniado. Digo, a ver si te me endemonia todavía a mí. Había unos líos. Y le digo, se me ocurrió decirle, ¿esto es de Dios? Sí. Y yo hice así, quiero. Y le metí la cabeza. Y dejó de orar y me impuso la mano. Y yo salí hablando en lengua y estoy orando en lengua no sé cuánto tiempo. Ni siquiera sabía lo que era. No conocía la expresión orar en lengua. Nunca había leído la Biblia. No sabía lo que era, pero tenía sed. Y estaba abierto. Y Dios me pasó por arriba. Se me ocurre que esta noche algunos podrían dar testimonio cómo recibir. Ah, bueno. Porque algunos tienen una idea de que Sí. hay una luz. Eso. Hay cosas, algunos experiencias Naturales. Eso es. Daniel me dice que esta noche podemos contar algunos testimonios de cómo recibieron el don de lenguas. Porque algunos piensan que tiene que bajar un ángel, caer un rayo, entrarse, abrirla. Y a veces es tan natural. Fíjense en cómo la interpretación de lenguas fue tan natural. Así también en las lenguas. Así que esta noche podemos pedir algunos testimonios de cómo recibieron las lenguas. Y comencé a hablar en lenguas antes de bautizarme. Me bauticé como a los 2 meses, porque estábamos todas las noches en campaña, no había reuniones. Así que yo todas las noches iba a la campaña, y hablaba en lengua, y cantaba, y danzaba, y echaba fuera demonios, sin saber nada, no tenía la menor idea de nada. Después me acomodaron, porque me agarraba la gallina y empezaba cuac, 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 en todos lados, y mi mayor en Dios me ponía con mucha sabiduría la mano a la pierna y me hacía así, tuc, tuc, en la pierna. Y yo me daba cuenta que me estaba bandeando y me acomodé y aprendí a usar el don decentemente y con orden. Claro, yo levantaba la voz, gritaba, el grupo casero. Estaban los hermanos ahí más educados, yo nuevo, llegaba en medio de una reunión que era todo gloria, humo, fuego, relámpago, y en el grupo todo demasiado, y empezaba a morir, y yo empezaba, pero yo qué sabía, yo no conocía nada, estaba leyendo la Biblia, andaba por Mateo, Marcos, no recuerdo, y me hacía así, todo yo lo miraba y me hacía, ya me daba cuenta, a buen entendedor, pocas palabras. Y después me fue ayudando a que todo se tiene que hacer decentemente y con orden y encauzar. Entonces, yo largué el río y él me puso el cauce. Entonces, el río en su cauce es bendición. Por eso todo esto lo queremos usar decentemente y en orden. Amén, queridos. Amén. ¿Dejamos para la noche lo que sigue? Le damos un aplauso al Señor. Él merece un aplauso. Aleluya, Señor, te bendecimos. Gracias por dignarte a moverte entre nosotros, Señor. Gracias por venir acá, por estar, por acompañarnos, por bendecirnos. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias.